Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presenta Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila. ¿Cómo están? Gusto de saludarles en este fin de semana, el último fin de semana de mayo, estimados amigos. Con equipo completo, Escenario Social nuevamente al aire. Cristian García Reyes, después de no haber podido participar con nosotros en el programa pasado, y Alfredo Fonseca Mijovilovich. ¿Cómo están, muchachos? Les saludo cordialmente. Hola, mucho gusto. Igualmente, gusto de saludarte y estar ahí poder volver nuevamente al programa después de una semana intensa. Alfredo. Hola, Manolo, Manolo, y mi amigo Cristian, gusto saludarlos a ambos, y aquí presente nuevamente para tratar de aportar, digamos, lo que estimen conveniente, saludar a nuestra audiencia que tiene la paciencia de seguirnos y que nos ve, que nos llama, después nos comenta ciertas cosas, y decirle a ustedes, digamos, que este programa, que es un programa sencillo, que no tiene ninguna pretensión de otro tipo, ni poco menos que hacer cátedra sobre determinadas materias, es un programa bastante apetecido y echado de menos por las personas, y esto lo digo con conocimiento causa, porque las 2 semanas que estuvimos ausentes, digamos, mucha gente me llamaba para saber qué pasaba con el programa. Así que un saludo a todas las personas que tienen la paciencia para vernos y escucharnos. Claro que sí, Alfredo. Un saludo cordial a las personas que normalmente nos escuchan, ¿cierto? Y que tal como tú dices, a mí también en ese periodo me llamaron bastante pensando de que el programa se había terminado, pero aquí estamos, ¿ya? Fue un espacio que evidentemente tuvimos que ceder por el panorama electoral que se vivió. Y a propósito de panorama electoral, hago un paréntesis, saludar a Pablo Cerón en los controles, que hace posible, ¿cierto?, que esta edición salga al aire a través de Polar Comunicaciones, ¿no? Entonces vuelvo, muchachos, a propósito del tema electoral. Fíjense que, analizando un poco lo que ocurrió a nivel nacional, el programa nuestro siempre ha hecho análisis respecto de posibles ciertos escenarios que se podrían ir generando en función de actores ciertos que no estaban definidos, a propósito de la constituyente, a propósito de la elección de los alcaldes, a propósito de la elección de los gobernadores y de los concejales, ¿no?, a nivel nacional. Ya nos tocará a cierto nivel regional nuevamente hablar un poco de eso. Tenemos un actor aquí, nosotros, relevante en lo que fue, cierto, la elección de nuestro futuro gobernador, Jorge Fríes, o de nuestro gobernador, después ya de nuestro gobernador electo, ¿no? Pero a nivel nacional, muchachos, miren, el escenario y a propósito de la encuesta, de la última encuesta CEP, fíjense que el escenario es el siguiente. El alcalde Jadwe, de Recoleta, reelecto, con 60% del universo electoral en su comuna, lleva la delantera en lo que posiblemente pueda ser una elección presidencial, ¿ya? O en la manifestación entonces voluntaria, ¿cierto?, de lo que las personas dijeron respecto de cuál era su preferencia frente a esta figura. Después viene Joaquín Lavín, y en una segunda vuelta, fíjense, desapareció del espectro y del escenario Pamela Giles, ¿ya? Y en segunda vuelta entonces aparece la competencia entre Jadwe nuevamente y Lavín, y entre Jadwe y Sichel. Entonces, hay un escenario planteado ahí, muchachos, que tiene que ver con actores que ya están definidos, tanto en el nivel nacional y evidentemente en el nivel regional, cuando nos toca hablar de la región en el segundo bloque. Entonces, la pregunta mía, o el hilo conductor, tiene que ver, muchachos, ya sabiendo cuáles son los actores de este futuro escenario, cuál va a ser entonces, qué es lo que podríamos esperar nosotros de todo esto. ¿Cómo creen ustedes que va a ir desarrollándose principalmente la elección presidencial, que es la que tenemos a puerta para el mes de noviembre, ¿no? Cristian. Sí, mira, yo le sumaría a ese análisis un poco algo de desorden, ¿En qué sentido? En que las fechas han ido apremiando los partidos
y han tratado de hacer acuerdos que no le han resultado mucho. Prueba de ello es que, y esto es un error político de los partidos, el haber aceptado la postergación tan amplia, tantas veces de las elecciones de alcaldes y también de gobernadores, porque eso siempre era el termómetro para ver qué pasaba el año siguiente. Las elecciones de alcalde siempre un año antes que las de diputado y presidente, ¿cierto? Que la parlamentaria y presidente, y por lo tanto permitían a los partidos una revisión de su configuración de fuerza para poder hacer alianzas, ¿cierto? Y los pactos correspondientes para la, insisto, parlamentaria y presidencial. Pero como todas estas cuestiones han ido improvisándose a través de múltiples leyes que han ido corriendo las elecciones, te encontraste con una elección de alcaldes y gobernadores el día 15 y 16, ¿cierto?, de mayo, y resulta que el día 17 de mayo les venció el plazo a los partidos para hacer sus pactos para las primarias presidenciales. Entonces, no tenían solo un día para analizar lo que había pasado. Y en ese día ocurrió lo que tenía que ocurrir. Todos indignados, ¿cierto? La democracia cristiana bien dejada de lado por los malos resultados que obtuvo, sin querer hacer alianza muchas veces a algunos bloques, algunos vetando a otros, y claro, y aquellos suerte como de íconos o a veces quizás algunos fantasmas a lo mejor, ¿no? Como Pamela Giles, que aparece tan bien evaluada, claro, pero a la hora de los que uno tiene partido, no tiene respaldo. Gabriel Boric sorprende logrando inscribir las firmas, pese a la burla inclusive de la Pamela Giles. Y entonces tú tienes un enredo ahí, porque los partidos no logran hacer un análisis adecuado de lo que está ocurriendo, y porque además quedan desfasados. Tanto así que la democracia cristiana no tiene candidata, pero eso no quiere decir que no vaya a llegar con candidata a la presidencial en noviembre. Por lo tanto, aquí yo creo que falta otro actor más, que es Yarna Proboste, y que lejos es la líder de la oposición. No es líder de la oposición ni Jadwe, no es líder de la oposición Gabriel Boric todavía, no es líder de la oposición Pamela Giles, no es líder de la oposición Paula Narváez todavía. El líder de la oposición hoy día es Yarna Proboste, o la líder de la oposición es Yarna Proboste, ¿no? Entonces hay que ver todavía lo que pasa. Y yo creo que los partidos también van a tener que acostumbrarse a lo mejor a desechar quizás esta idea de las primarias legales, porque recuerda tú también que aquí en Punta Arenas incluso pasó de que la única primaria legal fue para elegir al gobernador en el pacto de conversión constituyente, el candidato a gobernador, entre Jorge Flie y Juan Francisco Miranda, ¿ya? Pero para la elección de alcalde, o para definir el alcalde del bloque de oposición, se hizo una primaria que le gusta llamarla convencional, pero una primaria no legal, ¿eh? O dicho de otra forma, fuera de la ley, porque no están obligados a respetar ese pacto, ¿ya? Entonces ahí tenía un escenario donde en realidad los partidos han andado lento, tarde, y se han visto atrapar las propias camisas de fuerza que ellos crearon, que es que me parece muy bien que esté legislado el tema de las elecciones primarias, pero pareciera de que la fecha los fuerza a tomar decisiones muchas veces sin el análisis adecuado, ¿ya? Y además una cosa, no porque un partido nomina a una persona, esa persona va a ser finalmente la que termine la recta final. Piensa tú el mismo caso de muchos de los candidatos que los partidos llevaron y no resultaban electos, ni a gobernador, ni a alcalde, ni a nada, ¿no? Entonces también al final de cuentas está el voto de la ciudadanía. Entonces lo que hay que hacer es, primero, llevar un buen candidato que encanta a la ciudadanía. Lo otro, renunciar a los egos, porque no es que el candidato tenga que generar el consenso entre los partidos, no, los partidos tienen que renunciar a sus egos personales. Los partidos no pueden andar vetando a otros candidatos. Si quieren alianza, tienen que hacer la alianza con las personas que están del lado de ellos, en el otro lado del partido. No estar diciendo, no, yo creo que en ese partido esté Juanito, Pedrito, pero no Dieguito. Eso no puede ser, ¿ya? Entonces los partidos igual tienen que madurar un poco. Y lo otro que yo veo también es que los partidos tienen que ofrecer un programa. En la medida que todo siga girando en torno al candidato y nada cambia, yo creo que no es la fórmula. Yo creo que lo que se necesita aquí es que exista un programa, y un programa entendido y consensuado con la gente. Piñera ganó porque llevó un programa en su momento, y su programa era deshacer todo lo que había hecho Bachelet, ¿ya? Y al final de cuentas, Piñera lo que hizo fue
confirmar la reforma tributaria que Bachelet había hecho, seguimos con un sistema que no es totalmente integrado, pese a las promesas de Piñera, y lo más importante de todo, va a ser el presidente que va a poder impulsar, o va a tener en realidad el cambio constitucional. En el gobierno de Bachelet se trató de hacer y eso no llegó a buen puerto por las trabas que puso en aquella época la oposición, la derecha. Y entonces lo que tú tienes que primero, tiene que haber un buen programa, pero ese programa además tiene que llegar a puerto. Bachelet tuvo buenas intenciones, se hicieron buenas cosas, pero no se culminó la totalidad del programa. Una de las cosas que no se culminó es el cambio constitucional. Y prueba de eso es que a raíz de finalmente se genera el estallido social y hoy día Piñera es un continuador de ese legado. ¿Ah? Y en el caso de Magallanes, Piñera tuvo que postergar o ampliar o continuar con el plan de zona extrema que venía Bachelet, pero no se hizo un plan auténticamente de la administración Piñera en Magallanes. Entonces yo digo que lo que falta aquí es discutir los programas y los partidos hoy día solo están discutiendo los candidatos. Sí, mira, qué interesante. Me quiero tomar de lo último que señalas, Cristian, el tema de los candidatos, porque en las franjas, no sé si recuerdas en algún momento, ya te cedo la palabra, Alfredo, ¿eh? No sé si recuerdas, Cristian, en algún momento nosotros desarrollamos el tema de la no representación que tenían nuestros representantes a propósito de lo que señala la Constitución. No sé si lo recuerdas en algún programa. Y esto evidentemente era probablemente en su minuto la crónica de lo que fue la radiografía, ¿cierto?, a propósito de las distintas encuestas donde los partidos aparecen muy por abajo, ¿cierto?, muy, muy por abajo. La institucionalidad de los partidos, tal como tú lo has señalado, aunque no lo dijiste, sí, yo me hago cargo de esto, la institucionalidad de los partidos me parece que no está a la altura y tiende como a desaparecer. La institucionalidad, otra cosa es la institución, y esto también lo discutimos en algún programa, Cristiano, Alfredo. Entonces, fíjate que cuando se llevó a cabo la elección, estas últimas elecciones, ¿cierto? Entonces lo principal era potenciar la figura. Ya apareció Heraldo Muñoz, apareció la candidata de la Democracia Cristiana, pero resulta que nunca se generó, y el gran error, a propósito de otro concepto que tú utilizas en tu análisis, Cristian, el gran error, creo, fue no haber generado espacios para los independientes. Entonces, y en este escenario, y aquí voy contigo, Alfredo, en este escenario de independientes, entonces lo que se propone es que efectivamente este grupo de independientes, ya analizaremos, ¿cierto? Cuando aparezca un programa, Cristian, analizaremos probablemente un programa de algún partido o de algún conglomerado, ¿cierto?, que ofrezca una idea en común. Pero, hecho este análisis, entonces, Alfredo, ¿hay espacios para los independientes en las próximas elecciones presidenciales, pensando fundamentalmente en los representantes para las cámaras? Mira, tú has tocado un tema que es realmente de análisis, digamos. No sé si yo voy a ser capaz de analizarlo en estas poquitas palabras. Y volvemos al caso, yo mismo me presenté a una elección de constituyente como independiente. Pero hay que tener claro una cosa, no existen los independientes, y vamos a volver a lo mismo, ¿no? No existe la asepsia penicilínica de los independientes. Los independientes tienen valores, tienen convicciones, tienen ideas, tienen creencias, tienen filosofía, están más allá o están más acá, y quien diga lo contrario no está actuando bien o está faltando la verdad, porque, por ejemplo, te voy a nombrar un ejemplo. El señor Benito Aranda es independiente, él es no militante. Yo creo que las palabras que hay que utilizar es no militante. La señora Patricia Póllicer, independiente, ella es no militante, pero todo el mundo sabe su cercanía con el presidente Lagos. Fue una de las personas más cercanas al presidente Lagos, ocupó varios cargos en Televisión Nacional, en otras partes, etcétera. El señor Jordán, que está en Independientes No Neutrales, es una persona de convicciones de derecha. Entonces, esta cosa que los independientes están por sobre el bien y el mal, digamos, eso tampoco no existe. Si no nos creamos cuentos. Yo me confieso que tengo una visión humanista, cristiana de la vida. Entonces, uno no, independiente de qué o de quién es. Entonces, uno es no militante. Yo creo que esa es la palabra exacta. Hay una señora que leí el otro día que se llama Alondra Carrillo, que salió elegida constituyente, y tú le lees sus postulados. Yo no sé, capaz que ni ella lo sepa, digamos, pero la verdad las cosas es que tampoco es independiente y se pinta como independiente. O sea, si tú lees los postulados, la filosofía, lo que piensa, o sea,
prácticamente tiene una situación, digamos, de refundar Chile bajo una perspectiva de una filosofía X, entonces tampoco es independiente. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí en nuestro país? A mí me preocupa muchísimo eso. Yo creo que en Chile tenemos a portas un populismo. El populismo, no te olvides que puede ser de izquierda o de derecha, pero tenemos un populismo presente, omnipresente. Tenemos a sectores, a personas que recogen demandas sectoriales que pueden ser muy legítimas, como el medio ambiente, el agua, el feminismo, son absolutamente legítimas y tienen que estar en nuestra sociedad, pero son demandas sectoriales que nos explican todos los dilemas de la sociedad. O sea, si yo quiero, bajo un solo prisma temático, analizar la sociedad, no voy a ser capaz y me voy a equivocar, y lo más probable es que lo haga mal. Entonces, y también ahí tenemos una situación de corporativismo. Hoy día tenemos en Chile corporativismo, tenemos sectorialismo para analizar los problemas del país y tenemos un presentismo. ¿Y qué quiero decir con el presentismo? El presentismo significa que prácticamente no tomamos en cuenta nuestra historia. Si los países también tienen que tomar en cuenta su historia, no para hacer una apología de la historia, porque la historia está hecha de cosas buenas y cosas malas, digamos. Ahí verán los historiadores o la historiografía cómo la escribe, digamos, que es una interpretación, pero también tenemos que recoger nuestra experiencia, nuestra enseñanza, nuestros errores y sobre eso construir. Entonces este presentismo de lo único que interesa es lo que estamos viviendo, no tomando en cuenta cuál ha sido nuestra historia, nuestros errores, nuestros fracasos, digamos, corremos el grave problema de volver a enfrentarnos, digamos, a nuevos fracasos, o a repetir la historia, o prácticamente a pegarnos el cabezazo contra la muralla, porque hay cosas, digamos, que ya han sido absolutamente, digamos, pensadas, repensadas, analizadas, superanalizadas, vividas y fracasadamente vividas también. Entonces yo creo que ahí tenemos que tener una situación especial. Yo creo que estamos en puerta de un populismo muy grande. Y cuando tú preguntas del asunto presidencial, la verdad que es un desfile de encuestas, un desfile de candidatos, un desfile de situaciones. Lo claro está, digamos, que ninguno de los candidatos que está presente hoy día va a poder ganar una elección. Porque resulta, con todo respeto, el señor Jadwe y el señor Boric representan a un sector específico y un sector muy concreto de la ciudadanía o la sociedad, si tú quieres llamarla, pero ellos en sí mismos, digamos, no salen elegidos con ese sector y tampoco representan el sector de Chile. Entonces, hoy día tenemos casi dos extremos, ¿no? La derecha y la izquierda con sus candidatos definidos. Ahora tenemos que también empezar a hablar de varias izquierdas y varias derechas, porque no hay una sola derecha ni una sola izquierda. Entonces hay una nebulosa tremendamente grande, y yo creo que Chile tendrá, o yo pienso, digamos, que tendrá que irse centrando. Yo creo que una figura que emerge, digamos, con mucha fuerza es la figura de Yarna Proboste, y que podría llegar a concitar, digamos, eso que opina la gente, digamos, si al final y al cabo la gente quiere cierta mesura, cierta tranquilidad, cierto centro, digamos, de pensamiento, digamos, que no se vaya a los extremos. Este país es tremendamente pendular, y ese péndulo, digamos, se repite cada 30, cada 20 años, cada 40 años, el péndulo va de izquierda a derecha, y la verdad que eso ya sabemos a qué conlleva y cuáles son los fracasos que contienen. Bueno, en resumen, yo creo que tenemos que estar expectantes, y yo creo que se van a suceder nuevos hechos, digamos, en lo que queda aquí a que termine el año, en un gobierno que le está quedando 8 o 9 meses nada más, digamos. Sí, un gobierno que, según han dicho analistas, lo que queda es un gobierno solamente de gestión. El poder ya está concentrado en otro lado. El poder, desde el punto de vista de lo que significa, ¿cierto? En términos de derecho político, tú sabes, Alfredo, dónde se concentra, ¿cierto?, el poder en este momento. Ahora, ¿pero de gestión de qué? Yo no sé, el gobierno de gestión de qué cosa que iba a gestionarse. La única gestión que tiene que hacer es llegar a tratar de esforzarse por llegar al 11 de marzo del año siguiente. Claro. Esa es la única gestión que tiene que hacer. Claro,
por eso, pero tiene que tratar de terminar ese proceso de gestión, porque ya efectivamente no tiene energías, no tiene fuerza. Yo no le llamaría gestión, sino que supervivencia. No tiene respaldo efectivamente para potenciar lo que Cristian en algún momento dijo en su primer parte de su análisis, ¿cierto? Para potenciar. Además que muchos de los funcionarios, llámese Seremi, subsecretario, ministro, yo creo que ya están preparando el currículum y poniéndolo al día, que sea para empezar a enviarlo, digamos, porque la verdad las cosas que todos saben, digamos, que la cuestión se termina. Digamos. Así es, todos saben que la cuestión se termina. Este redibujo que hay de la política ha generado, ¿cierto?, que la institucionalidad de los partidos se caigan, los partidos entonces ya no te dan pega, por lo tanto entonces empiezan a escapar las figuras, pero sí estoy de acuerdo con ustedes en una cosa, y que no lo señalé en el análisis de las figuras presidenciales. Diana Proboste aparece efectivamente, aun cuando no es indicada, ¿cierto?, como candidata por ningún partido, evidentemente por la Democracia Cristiana, creo yo. Me parece que ella es una potencial candidata a la presidencia de la República y hay que esperar entonces cómo esta actriz dentro de este escenario político, ¿cierto?, va a ir desempeñándose a propósito de lo que vaya ocurriendo y sucediendo en el segundo semestre principalmente. Eso, muchachos, este es el primer bloque de escenario social. Vamos a ir a una breve pausa y volvemos en Polar Comunicaciones.